En este vídeo voy a contar algo que ya en otros vídeos ya conté hace tiempo. Hablo de un experimento científico durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial que es muy conocido, han hecho películas en Hollywood, ¿no? Se llamó el experimento Filadelfia. Allí en el puerto de Filadelfia, en 1943, la Marina norteamericana, los ingenieros de la Marina, científicos, quisieron probar en un destructor, el Drille se llamaba, norteamericano, pues estaban en proceso la Segunda Guerra Mundial, estaban pensando ya en la invasión hacia Alemania por Normandía, en Francia. Luego se efectuó. En 1945 fue invadida Alemania y libertada Alemania de un dictador que huyó, el dictador Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Adolf Eichmann y muchos nazis en dos submarinos, mini submarinos, hacia Argentina. Allí les esperaba Eduardo Perón, el dictador, y Eva Perón, con la ayuda del Vaticano, como siempre. El Vaticano le sacó loco jugo a miles de nazis, asesinos de masas de la SS, yugoslavos, alemanes y croatas, a cambio de toneladas de oro de judíos. Se llevó el Vaticano, antes de la guerra y después de la guerra. O sea, el Vaticano ha sido el expoliador más grande del planeta, sacando jugo de matanzas de judíos. El oro de los judíos está en los sótanos del Vaticano, en las cloacas, vamos. Allí está el oro de toda sangre derramada por la Iglesia Católica en Sudamérica, en las cruzadas, en España, con francos. O sea, ellos acumulan oro a base de montañas de cadáveres. Más los que quemó la Inquisición y les expoliaba todo, y los cruzados. O sea, son las bandas de asesinos más grandes del planeta. Eso es histórico, ¿no? Y de pedófilos, pues no digamos más. Pero bueno, el tema de Filadelfia. En 1943, con un destructor norteamericano, la Marina norteamericana quiso realizar un experimento. Un experimento que se llamó el experimento Filadelfia. Entonces, en este experimento querían comprobar con unos sensores, ultrasonidos, a ver si es posible una fórmula que tenía ya de muchos años, de los años 20, Albert Einstein, el mejor científico, el matemático de la historia, pues probar cómo con unos sensores hacer posible que los barcos se acercaran a Normandía sin que los radares alemanes lo captaran. Así que hicieron una prueba con unos marines norteamericanos en Filadelfia y entonces pusieron en marcha los sensores a todo volumen y fue un éxito más allá de lo que parecía pensar, porque no solamente se comprobó que efectivamente los radares ya no captaban el destructor, sino que literalmente el destructor, el Drille, con los marines se hizo invisible. Se transfirió a un puerto 100 kilómetros más arriba, el puerto Norfolk, y luego revolvió otra vez a Filadelfia, pero curiosamente fue una catástrofe que no esperaban por la falta de técnica, debido a que en los marines muchos como el destructor se disolvió, se desintegró y luego se volvió a reintegrar, pues muchos de los marines quedaron unidos a las piezas del metal. Otros desaparecieron totalmente y fueron a parar al pasado, en la historia, en la Tierra. Otros al futuro y otros al centro de la Tierra. De tal manera que fue un éxito tan grande que el ejército norteamericano, como han hecho siempre, guardó secreto, silencio de ese asunto, aunque luego, después de la guerra, siguieron probando más y más la misma prueba, el mismo experimento, con más técnicas microchip, hasta lograr alcanzar un éxito clamoroso. Hacer invisibles aviones, barcos, carros de combate, submarinos, etc. Que todas están probando, muchos aviones se hacen invisibles, con ese mismo experimento de Filadelfia. Muchos de los marines, como digo, fueron al pasado. Por ejemplo, hay pinturas en Francia, por ejemplo, en otros países, pinturas rupestres, se llama, en Usor y en otros sitios, pues se ven hombres modernos pintados con una pintura en unas cuevas con carbonillo, ¿no? Y se ven hombres modernos, con vestiduras modernas, un poco desgarrada la piel, pero ven, tipos modernos. Pero esa pintura lleva miles de años allí. Y luego, en el futuro, mucha gente del futuro fueron transferidas al futuro, pero claro, hay un problema que por sus propias carnes muchos experimentaron. Es el siguiente: los que fueron al pasado, ahí se quedaron,
Pero hay un problema más allá de lo que puedan pensar la gente. Las personas transferidas se disuelve el organismo y se vuelve a reintegrar. Ya no mueren. ¿Por qué? Porque el organismo destruido, con el experimento que hice con la desintegración, se vuelve a reconstruir, pero ya la carne perfecta, no tiene el DNA destruido. Lo cual quiere decir que la persona perfecta, físicamente, pues no envejece, no enferma, no muere. Increíble, ¿no? Es así. Porque dice un texto en las Sagradas Escrituras, en Romanos capítulo 6, versículo 7, que el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. O sea, una persona que muere ya no tiene más herencia de pecado. Pecado que decía error. De Adán y Eva, todos procedentes de Adán y Eva, pues se mueren. Es la herencia de unos padres que se rebelaron contra Dios. Luego Jesucristo vino para que la humanidad recupere lo que se perdió por Adán y Eva, la vida eterna. Y recuperemos la vida eterna. Podamos llegar a ser perfectos para la eternidad. Pero claro, una persona muere, literalmente, se desintegra el organismo, está muerto. Se vuelve a reintegrar, vuelve a nacer, digamos, vuelve a rehacerse, ya no vuelve, no sigue volviendo con el mismo error, la misma herencia sino vuelve perfecto. Ya digo, es problemático. Voy a decir a grosso modo por qué. Los que pasaron al futuro, de la igual manera, no mueren. Es decir, hoy hay personas en la Tierra que son personas descendientes, o sea, que provienen del Filadelfia, de aquel experimento. Y luego en el centro de la Tierra, donde todos en el centro de la Tierra son perfectos. Ahí está Enoc y Elías, el profeta. Y Enoc el profeta. Porque dice la Biblia que Enoc, el profeta, fue transferido por Dios para que no viera la muerte. En Hebreos capítulo 11, versículo 5. También en el Génesis capítulo 5, versículo 24, dice que Enoc desapareció. Dios le hizo desaparecer para que no le mataran, para que no muriera. Fue transferido porque fue un profeta fantástico. Y sigue vivo por la eternidad. Ya digo, es muy a grosso modo. El día que lo hable a los medios de comunicación, como tiene que ser, lo hablaré con todo lujo de detalles. Eso requiere tiempo, no en unos minutos, no se puede. Pero a grosso modo, por ejemplo, Jesucristo, en una visión, los apóstoles, estuvo hablando en el monte Tabor, la visión, es decir, se transfiguró con Moisés y Elías. Esta mañana los apóstoles de Jesús lo vieron. Pero Moisés y Elías, Moisés, por ejemplo, llevaba siglos y siglos muerto. Elías desapareció también. Una nave se lo llevó, volando. Y estuvo con Jesucristo. Fueron transferidos a Jesucristo hablando con él sobre lo que iba a pasar con Jesucristo, el dar su vida para que la humanidad recupere la vida eterna y la resurrección de Jesucristo. Pero ya digo, para que se hagan ya una idea así global de qué pasa con las transferencias. Luego, el problema que tienen, por ejemplo, ya digo, entiéndalo, porque hay que desmenuzarlo todo muy detalladamente, y eso, ya digo, requiere mucho tiempo. Por eso, cuando hablo en mis vídeos, hablo muy a grosso modo, porque estaría horas hablando. Cada detalle, esto, qué pasa con lo otro, cuando van a este sitio, qué ocurre, qué comen, qué viven. Del pasado, lo que pasa en el pasado. Hay una serie de películas que se hicieron porque Hollywood es muy profético, ojo, tiene mucha información, de mí también la tienen mucha y hacen copias, hacen plagios, no dando mi nombre, claro, pero hay películas que se llamaban Christopher Lambert protagonizó, luego hicieron varias series también, Los Inmortales, y ocurre un problema que la persona que no muere en la Edad Media, por ejemplo, en la película de Los Inmortales hicieron 2 versiones, 2 o 3, eran personas que no morían. Las mujeres que tenían se morían, se hacían viejas. Y la gente enseguida se asusta. Porque la gente que vive al lado de una persona que está vivo y la gente a su alrededor empieza a envejecer y él sigue vivo, joven, y la gente se asusta. Y la gente lo ve como brujo, como algo sobrenatural, y se asusta. La gente se asusta de que pasan años, la gente se ve ya vieja y el tío que han conocido hace 20 o 30 años sigue igual. Y pasan otros 10 años, la gente ya medio moribunda, el tío sigue igual. Y ya eso causa clamor y miedo. Y ya esa persona la miran con sospecha. Ahí, digo, en la película de Los Inmortales, efectivamente pasa eso. Las mujeres se iban muriendo. Y la gente se iba asustando de los pueblos, en la película, claro, de que veían al actor Christopher Lambert, interpreta ese papel, Los Inmortales, de que no se hacía viejo. Las mujeres, y ya le quieren matar, le ven brujo. La Inquisición mató a mucha gente porque era guapo, porque era inteligente, porque
la Inquisición, lo más brutal del mundo, lo más diabólico. Mataba a cualquiera que era diferente, que era inteligente, que era mujer guapa, que tenía el pelo rubio, que no se hacía viejo, que... las bestias más grandes del mundo esas. Ya lo pagarán pronto. Y entonces, en la actualidad, sería lo mismo. Por ejemplo, me acuerdo de las películas de los años 50 o 60, de muy buenas películas de televisión, cuando empezó el Radio Televisión Española, el primer canal, claro, que hacían unas películas que se llamaban Historias para no dormir. Y entonces esas películas, hay una película precisamente de que, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, eran varias muy buenas películas, Narciso y Valle Vega, Narciso y Valle Serrador eran dos hermanos, que eran de Argentina, me parece, o de Chile, bueno, que hicieron películas muy buenas, era historia, bueno, pero en aquel tiempo, sin trucos, ni técnica de ordenadores, hacían muy buena, en un estudio cerrado, pero muy bien. Era la historia, en la historia para no dormir, de un par de mujeres que ven un ovni, y eso ha ocurrido literalmente muchas veces, y no se hacían viejas. Se quedan un poco desmayadas al ver un ovni en la Edad Media, y la población empieza ya a sospechar, la ven como brujas, porque pasaban años, seguían jóvenes y frescas, y la gente envejecía, y ya la iglesia y todo, apedrearlas. Apedrean a una, la pisotean como una bruja, tal. Pues la iglesia, todo, cualquiera que decían, esa bruja, que era inteligente y era brujo, o que era muy guapo, o era muy técnico, o porque sabía muchas cosas, o predecía cosas del futuro. Y entonces una huye, y pasa el tiempo, y cada 20 o 30 años se va cambiando de país, para que no sospecharan, va haciéndose nuevos papeles, nueva documentación, hasta que una vez le hacen una operación, porque se lo hizo a un especialista, y dice, es que no tengo dolor, pero me pasó bien el ovni, y desde entonces he notado que tengo algo en el estómago, no me duele, y le hacen una operación y saca una pequeña pirámide, y en ese momento la sacan, la arrancan, y se hace vieja y se mueren en la sala de los laboratorios. Bueno, pues ese problema pasaría hoy. Hoy, por ejemplo, hay una película, previamente, de Filadelfia, muy bien de Hollywood, ya digo, es profético, que dos marines pasan al futuro, que eso es literal, pasó mucha gente al futuro de los marines. Y ocurre este fenómeno terrible, que cuando pasan al futuro, y entonces del futuro vuelve a uno de ellos al pasado, el ejército norteamericano, la marina, la CIA norteamericana, le meten en laboratorios y ya empiezan a experimentar con él y ya no le sueltan. Ya no sale de un lugar de encierro, porque ya empiezan a experimentar con él y ve qué ha pasado con el futuro, qué ha visto en el futuro, qué ha visto en el pasado, y ya, pregunta tras pregunta, ya está como le hacen que pase por loco, como en un psiquiátrico, que es muy peligroso, no lo pueden dejar libre, y ya no sale con vida, de por vida en un psiquiátrico metido. Por lo cual mucha gente en el futuro, que está del experimento de Filadelfia, no lo declara por esa misma razón. Porque ahora cualquiera de ellos del experimento de Filadelfia, lo que pasaron en el futuro, diría, yo estuve en Filadelfia, yo fui uno de los marines. Entonces ya la CIA norteamericana y otros servicios secretos le cogerían, le experimentarían, le meterían en un laboratorio, le llevarían a la Área 51, le llevarían a muchas... Y ya no saldría de ahí de por vida. Pues ya no dejarían salir, qué ha visto tú en el futuro, qué sabe, qué ha pasado, qué ha pasado. Y entonces ocurre que la única posibilidad es callar y cambiar de nacionalidad cada 20 o 30 años, irse a otro sitio a vivir y empezar a aprender otra lengua con papeles nuevos. Si ese señor ha pasado en un país 40 años y sigue joven, pues pasar a otro país y decir que tiene 25 nada más, y así sucesivamente. Hay mucha gente sobreviviente del experimento de Filadelfia en el presente, en diferentes partes de la Tierra, que es el problema por el cual no lo han declarado nunca. Hay gente también en el centro de la Tierra, porque allí hay millones. Ahí es un paraíso el centro de la Tierra, hay un sol central, entonces toda la Tierra es un parque, es una belleza, hay orden, hay agua fresca, vegetales, frutas, lagos de agua dulce, ríos, todo limpio, gente perfecta. Y mucha gente que mucha gente ha pasado al centro de la Tierra, que ha sido resucitado, y como los resucitados tampoco mueren ni se envejecen, tiene que pasar necesariamente al centro de la Tierra para que estén en seguridad. Porque cualquier persona hoy, sea que resucite, de los muchos que resucitaron en el pasado, por ejemplo, hay un texto en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 51 a 53, donde nada más morir Jesucristo, empiezan a resucitar mucha gente. Dice que salen de los cementerios mucha gente, que habían muerto hacía años, y entran en Jerusalén, y la gente se admira de ver que estaban muertos, pero esa gente ya no se habla más de ellos. Porque necesariamente, como Enoc,
tiene que pasar al centro de la Tierra, porque la gente nos mataría. Hoy en día, cualquier persona de esto del experimento de Filadelfia lo diría, y esa persona ya se la ha jugado. Ya cogería, no le dejaría ya libre, ya le cogería para experimentar, para preguntarle, para analizarle con sangre, con rayos X, con todo el organismo, y nunca saldría libre. Nunca se le dejarían salir libre, nunca. El experimento de Filadelfia fue un hecho. Luego el submarino, creo que el destructor, perdón, el Grille, le vendieron, me parece, a unos griegos, ¿no? Pero mucha gente sabe que eso fue real y que se obligó a la Marina bajo alto secreto, peligro de muerte, si eso lo cantaban a cualquier sitio. Porque ya digo, el experimento de Filadelfia lo han experimentado muchas veces con técnicas más modernas y ya pueden pasar todo al pasado o al futuro. La NASA, la CIA, norteamericana, y hacen aviones invisibles, tanques invisibles, barcos invisibles y hombres invisibles. Bueno, pronto, como dice Jesucristo, todo enigma y todo misterio se va a revelar. Estamos en una época final en que se va a revelar todo. Todo. El gigante dentro de rocas es uno de los programas que tengo yo vivos, de los Nefelín. Las madres de los gigantes, transferidas del presente al pasado, para madres de los gigantes y esposas de los demonios. Cuerpos de demonios, de los que ya materializados se hicieron cuerpos ellos, en Saurio dentro de rocas, el Arca de la Alianza en España, la nave de Salomón, cargada de oro en España, de los viajes que hizo Salomón a España, Tarsis, ya digo, la cueva de Hércules, el robot de la cueva, que es un robot perfecto, indestructible, que puede destruir la Tierra, y muchas cosas más. Cuerpo de Salomón y cuerpo de Noé y su familia en España. Eso será principio del fin, porque esos descubrimientos serán para dar pie a más descubrimientos, para que la humanidad se revele toda la verdad. Hoy en día estamos viviendo una época especial, muy especial, porque están ocurriendo cosas maravillosas que la gente no entiende, da miedo. Los volcanes se abren, temblores en la Tierra en todos sitios, tsunamis, la Tierra se agrieta por todas partes, luces azules que llegan a la Tierra, que son ángeles que están llegando para libertar a la humanidad, círculo y pictograma en los sembrados testigos de toda la Tierra desde hace décadas, trompeta del Apocalipsis. Bueno, fantástico. Esos son señales de que ya pronto, como dijo nuestro Señor Jesucristo, todo enigma y todo misterio se va a revelar. Lucas capítulo 8, versículo 17. Estamos viviendo en la época más gloriosa de la historia del mundo. Y todo misterio, incluido el experimento de Filadelfia, lo que pasó y dónde están los sobrevivientes, también se revelará. Cuando Jesucristo analizó todas las señales que están pasando ahora, hace 2000 años, Él dijo estas palabras proféticas que también se están cumpliendo ahora. Él dijo, hablando primero de terremotos, escasez de alimentos, temor a guerras mundiales, visiones, la luna, el sol escurecido, la luna convertida en sangre, cosas así que ya están pasando. Dice Jesucristo, mas al comenzar a suceder todas estas cosas, dice a sus discípulos, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Lucas capítulo 21, versículo 28. Nuestra liberación, la de la raza humana, el fin de los demonios y sus sociedades religiosas, satánicas, logias y reyes, se acerca. La liberación de la raza humana se acerca.